Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Luis Bernardo Delgado Moreno, soy médico especialista en genética médica. Las enfermedades genéticas significan un gran reto tanto para el personal de salud como para la sociedad en general, desde la odisea diagnóstica hasta el seguimiento y manejo de los trastornos, además del tratamiento para aquellas condiciones que cuentan con alguno. De entrada, el escenario inmediato de estas condiciones puede ser complejo, desde su diagnóstico, ya que no son condiciones con las que los profesionales de la salud estén completamente familiarizados y porque la mayoría de ellos tiene una baja prevalencia en la comunidad. Sin embargo, cada vez se reconoce su existencia con una mayor proporción, aunque el diagnóstico es el verdadero reto inicial para su identificación y abordaje. Al día de hoy, existen más de 6.000 condiciones genéticas con un fenotipo descrito y bases moleculares conocidas, y más de 1.500 con la descripción del fenotipo o locus, pero sin conocimiento de su base molecular. Es decir, un total de más de 7.500 enfermedades genéticas hasta el momento. Este número refleja lo complejo que puede resultar identificar o sospechar alguna de ellas, ya que en ocasiones el fenotipo o las características son complejas, sobrelapadas o pueden coexistir al mismo tiempo más de una condición en la misma persona, situaciones raras pero no imposibles, y que sí están reportadas en la literatura. Todo esto complica aún más el abordaje de estos pacientes para su diagnóstico. Existen diversas condiciones o escenarios clínicos que hacen sospechar de una posible enfermedad o alteración genética y en las cuales es importante que se realice una evaluación por el médico especialista en este tipo de trastornos, que son los genetistas médicos, quienes poseen la capacidad y el adiestramiento necesarios para la integración de los datos clínicos, paraclínicos y complementarios que permitirán orientarse hacia alguna sospecha diagnóstica. La gran mayoría de las enfermedades genéticas se presentan en la infancia, el resto se van a mostrar en etapas posteriores como adolescencia o incluso la edad adulta. Esto dependerá del tipo de trastorno y el mecanismo causante. Sin embargo, por el aumento en el conocimiento e identificación de estas alteraciones, algunas de ellas pudieran reconocerse de forma prenatal o durante el embarazo, sobre todo si se presenta algún fenotipo bien descrito que impacte desde la gestación o si existiera el antecedente en familiares de alguna variante o mutación específica que se pueda investigar de forma directa en el producto durante el embarazo. De forma prenatal, se sospecharía de algún trastorno genético cuando los parámetros de crecimiento se encuentren muy por debajo de lo esperado para la edad gestacional y que además se presenten alteraciones estructurales en la anatomía del feto que nos haga sospechar de alguna entidad. En este sentido, sería importante identificar cambios que en conjunto pudieran estar asociados con alguna entidad. Dentro de los parámetros que se deben vigilar en la gestación como parte de la sospecha de una entidad genética, se encuentran el tamaño y el patrón de crecimiento del embrión o feto, en donde son de apoyo los estudios o abordajes de diagnóstico prenatal del primero y segundo trimestre de embarazo, en los que se incluyen además analitos séricos maternos y elementos estructurales identificados a través de un ultrasonido obstétrico. Todos ellos, hasta el momento analizados para ofrecer riesgos de alteraciones cromosómicas en los productos de gestación, sobre todo aneuploidías. Otros datos importantes serían alteraciones en la cantidad normal de líquido amniótico, presencia de alguna malformación mayor que pudiera comprometer la vida y la función normal en el producto, las características o alteraciones de los movimientos fetales o posiciones anormales. En los recién nacidos y lactantes es importante una exploración física minuciosa y detallada, con la finalidad de identificar una posible entidad genética. En ellos, la presencia de múltiples malformaciones congénitas o al nacimiento que comprometan diversas funciones normales o con probabilidades de fallecimiento secundario a estas. Estas malformaciones pueden ser evidentes al presentarse en áreas visibles, como en el cráneo, la cara, el tórax, abdomen, genitales o extremidades, o manifestarse en órganos internos, sobre todo órganos vitales como cerebro, corazón, riñones, hígado,
o con involucro a nivel esquelético como fracturas al nacimiento o malformaciones a nivel de los huesos. Además de lo estructural, también es importante evaluar la funcionalidad general del recién nacido en cuanto a su adaptación al medio y sus primeras horas y días de vida, en las que pudieran presentarse alteraciones en el escenario de un error innato del metabolismo, principalmente manifestándose con deshidratación, alteraciones del equilibrio ácido-base, alteraciones hidroelectrolíticas, convulsiones, evacuaciones diarreicas, intolerancia a la vía oral, alteraciones en niveles sanguíneos o incluso en orina de elementos como amonio, lactato, piruvato, ácidos orgánicos, aminoácidos o de hormonas y sus metabolitos. Todo esto deberá sospecharse una vez que se hayan evaluado y descartado causas secundarias no asociadas con problemas genéticos, como infecciones o efectos de exposición a elementos ambientales, fármacos u otras sustancias. Uno de los aspectos importantes son las características sexuales en el recién nacido, evidenciado a través de la identificación de sus genitales externos, en donde cualquier alteración o cambio en ellos genera un escenario de una alteración del desarrollo sexual que ameritará una evaluación multidisciplinaria, requiriendo la intervención de un equipo en donde la participación del médico genetista es primordial para la identificación del sexo cromosómico, considerada como una urgencia, y posteriormente el asesoramiento completo a los padres del recién nacido o lactante. En un lactante o niño en etapa preescolar o escolar, siempre será importante evaluar su crecimiento y desarrollo, que permitirá identificar alteraciones o cambios en su peso, talla, perímetro cefálico, segmentos corporales, problemas para adquirir capacidades motoras, cognitivas, de lenguaje o alteraciones en la conducta y comportamiento social, o que en su momento los haya adquirido y a partir de alguna etapa en específico se haya estancado en el progreso o incluso pudiera haberlos perdido. Siempre que encontremos alguna variante o cambio en el peso, talla, perímetro cefálico, etc., las tablas de crecimiento normal se establecen de acuerdo al sexo y edad del paciente. Sin embargo, habrá que evaluar al resto de la familia cuando existan estas situaciones para descartar que no se trate de un rasgo familiar. Existen trastornos genéticos musculares que pueden debutar en la infancia, caracterizados principalmente por disminución de la fuerza muscular, tropiezos frecuentes, imposibilidad para subir escaleras, brincar, etc., afectándose diversos grupos musculares y que son progresivos, disminuyendo la capacidad de movilización y realización de actividades cotidianas del individuo. Este escenario deberá ser evaluado para descartar que estas alteraciones no sean secundarias a factores ambientales, exposición a sustancias nocivas, alteraciones metabólicas, etc. Los trastornos neurodegenerativos clásicamente se presentan en la edad adulta. Cuando estas alteraciones tienen un componente genético, se van a manifestar a una edad más temprana que la esperada para el trastorno. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, cuya incidencia se incrementa de 5 a 10 veces a partir de la sexta década de vida, es raro que se presente antes de los 50 años, por lo que se considera una aparición temprana antes de esta edad. Los casos que presenten movimientos anormales involuntarios antes de esta edad deberán ser evaluados para descartar una causa genética, siempre y cuando se hayan evaluado causas secundarias como origen de estas alteraciones. Al igual sucede con la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos. Existen escenarios en los que se manifiestan asociados a una variante patogénica o mutación en alguno de los genes vinculados con la condición, en donde el escenario clínico estará determinado por la edad temprana de aparición, la rápida progresión de las manifestaciones, el antecedente o historia familiar de la misma condición o alteraciones similares, o la asociación con otras alteraciones que comúnmente no se presentan en las formas multifactoriales. En el caso del cáncer, considerada una enfermedad multifactorial, también pudiera estarse manifestando como una entidad genética, al generarse como consecuencia de alguna variante patogénica o mutación en algún gen relacionado con la generación de un cáncer determinado.
De todos los cánceres que afectan al ser humano, se considera que el 10% de ellos son de origen genético. En este escenario, se cuenta con un riesgo incrementado para desarrollarlo al tener esta variante en genes con predisposición al cáncer, pero esto no asegura en un 100% que se vaya a presentar. Sin embargo, los porcentajes de riesgo son elevados dependiendo del tipo de gen involucrado. Las características que harán sospechar de una causa genética serán la edad temprana de aparición respecto a la edad promedio más frecuente, afectación en el sexo menormente reportado, el tipo de cáncer, características histológicas e inmunohistoquímicas y el antecedente familiar del mismo tipo de cáncer o de cánceres relacionados con el gen que se esté sospechando como causante. Otro escenario en el que hay que descartar una causa genética son los casos de subfertilidad femenina y masculina, en los que una pareja ha intentado embarazarse por un periodo establecido mínimo de 12 meses con actividad sexual sin protección ni anticoncepción y no logra un embarazo clínico evidente. Esta situación puede estar asociada con alteraciones estructurales en los órganos reproductores internos, anormalidades en la formación y maduración normal de células sexuales, problemas hormonales, etc. Aquí se deberán descartar estas condiciones en toda pareja que presente esta problemática. Pueden existir condiciones o alteraciones cromosómicas en la pareja de forma sutil o que no parecen tan evidentes, pero que pudieran ser las causantes de problemas de fertilidad en una pareja, tanto en el hombre como en la mujer. Por ejemplo, en el caso de hombres con síndrome Klinefelter, en donde existe un cromosoma X extra en su información genética, en donde las características físicas no siempre son tan evidentes y reconocidas, al presentar talla alta, alteración en los segmentos corporales, pero principalmente se manifiesta con alteraciones hormonales e infertilidad. La gran mayoría de estos casos pasan desapercibidos hasta que se presenta el deseo de tener hijos y les resulta imposible lograrlo. Dentro de las problemáticas asociadas con la reproducción, encontramos el escenario en el que se logra un embarazo, pero que por causas desconocidas este no se mantiene o se pierde en etapas tempranas, generalmente entre las primeras 8 a 12 semanas de gestación, y en el que en algunas ocasiones es posible identificar algunas malformaciones en el producto que pudieran explicar estas pérdidas. Cuando existe el antecedente de 2 o más pérdidas gestacionales o muertes fetales, se le llama pérdida gestacional recurrente, y es importante identificar el periodo gestacional en el que ocurrieron, posiblemente la identificación de malformaciones en los productos abortados, así como el sexo de los mismos, ya que existen enfermedades monogénicas que presentan un tipo de herencia mendeliana ligada al cromosoma X y que resultan letales en los productos varones. Sea el caso de que se pueda identificar el producto abortado o no, estos se deben analizar y los padres deben ser estudiados para descartar cualquier anomalía o condición que estuviera favoreciendo estas pérdidas, como por ejemplo que alguno de los progenitores sea portador de alguna translocación balanceada o un desorden genómico importante y que al momento de fertilizar un gameto, el cigoto resultante presente alteraciones significativas en el material genético y esto sea incompatible con la vida. Esto es importante de reconocer para poder ofrecer un asesoramiento con la finalidad de que esta pareja pueda llegar a tener un hijo a término o las técnicas que puedan apoyar a este fin. Un abordaje importante dentro de las enfermedades genéticas es el asesoramiento genético, en el que la información que se otorgará a la pareja en estudio, los padres o familiares de un paciente afectado e incluso al propio paciente, debe personalizarse para el caso en particular y en el que el personal calificado y capacitado para dar dicho asesoramiento es únicamente el médico genetista. Este tema es más complejo y ameritará su abordaje propio en charlas posteriores. Es importante considerar lo siguiente: siempre habrá que descartar cualquier otra asociación u otra condición más frecuente. Las causas alternativas se deben buscar para poder explicar las alteraciones encontradas. Las enfermedades genéticas no se sospechan de entrada ni de primera intención, a menos que se trate de un fenotipo muy bien reconocido e identificado,
que además se esté presentando con frecuencia en una determinada población, y si aunado a esto existiera el antecedente familiar de la misma condición, aunque no deben cumplir con todos estos aspectos de manera obligatoria. Esta variabilidad y complejidad en la presentación de las enfermedades genéticas, su frecuencia y la gran cantidad de trastornos que pudieran semejar dichas entidades, hacen de las enfermedades genéticas condiciones difíciles de sospechar, identificar y diagnosticar, que son los pasos iniciales para el manejo y seguimiento de cualquier trastorno del ser humano. Es por ello la importancia de ser evaluados por médicos especialistas en el campo. Recordemos que lo que no se sabe, no se sospecha, pero no quiere decir que no exista. Por su atención, muchas gracias.